If you don't come play with us, then we will kill you. Hola a todos, bienvenidos al día 16 del mes paranormal. En el video de hoy les voy a contar 2 hilos de Twitter que están relacionados. Me parecieron muy interesantes y creo que les van a gustar mucho. Estos hilos los compartió en la cuenta de Twitter @letrasdegato. Como siempre les dejo el link en la descripción. Vamos a empezar con el primer hilo que publicó el 16 de junio del 2020. La noche de hoy les contaré una escalofriante historia que marcó un antes y un después en mi vida y que probablemente nunca llegue a superar del todo. Yo tenía la edad de 12 años. Él por su parte era un hombre flaco, irresponsable, sin rumbo, drogadicto y ladrón. Él era hermano de mi madre, sí, mi tío, quien en ese año decidió suicidarse colgándose de la regadera de su casa, donde su hija de 9 años lo encontraría muerto. El suceso no me resultó impactante, no convivía con él. De hecho, yo me encargaba de cuidar a mi abuela de sus múltiples engaños y maneras de intentar hacerle daño, mismas que rebasaron el límite una semana antes del suceso y que acabaron con el llanto y cordura de mi abuela. El resto sucedió como las formas lo indican y quedó sepultado, y fue ahí cuando empezó mi martirio. La casa donde yo vivía era la misma en la que él y mi madre crecieron, y el carácter de su muerte desató un sinfín de sucesos que acabaron con mi cordura durante meses. Empezó una noche en que dormía, y me despertó el sentir que algo me estaba jalando. Efectivamente, cuando abrí los ojos, mi cuerpo estaba siendo arrastrado al pie de la cama. Mi pánico entró en acción al pensar en qué me sucedería cuando me bajaran, pero antes de eso me soltó. Lo escuchaba llorar por la casa, de hecho mi papá también. Además tenía pesadillas y en ese entonces escuchaba mucho la radio y de pronto se cambiaba sola la estación. A veces estaba viendo televisión y llegaba a respirar en mi oído. No quería dormir porque despertaba con cosas enredadas en el cuello. Mis papás no sabían qué hacer, porque aunque ya me pasaban cosas desde antes, todo esto me tenía en terror y desvelo constante. A mis 12 años lucía como una desquiciada. En una ocasión me metí a bañar y la casa tenía todo antiguo. La regadera era una cosa de metal súper grande y pesada, que no se movía para nada y que se cayó quedando a 1 milímetro de aterrizar en mi cabeza. Una regadera como el sitio en el que se colgó. En otra estaba haciendo tarea en la cocina yo sola, cuando una de las sillas se levantó y azotó en el suelo. Acto seguido se escuchó un cristalazo en mi cuarto, pero al llegar no había nada roto. Mi abuelita corrió a verme porque también escuchó el cristal y pensó que había sido yo. Se descubrió que ese tipo traía ondas de culto a la muerte. La verdad es que yo desconozco del tema, pero antes de saberlo, llegué a tener un sueño con él y la muerte vestida de negro entrando en un muro de mi casa. Quien conoce a mi mamá sabe que tiene un carácter súper fuerte y una energía muy pesada. Así que pese a que ellos se odiaban, nunca consiguió atormentarla. Pero yo soy corazón de pollo, y qué mejor manera de hacerlo que molestándome a mí. En una ocasión estaba viendo televisión sola, cuando sentí la presencia al lado y comenzó a respirar fuerte. Cuando llegó mi papá se dio cuenta de lo que sucedía, y lo agarró a gritos para que me dejara en paz. Así pasaron meses. Quizá ya ni me acuerdo de todo lo que me hizo. Tiempo y 1000 remedios después, buscados con ayuda de mi mamá, descubrí que si dejaba bajo la cama un recipiente con agua, no me molestaba y por fin pude dormir. Pero en vacaciones de verano viajamos a la playa y yo regresé tan contenta que olvidé revisar el recipiente. El agua se había evaporado, tal como lo noté en la mañana luego de una noche horrible. Finalmente todo se calmó. Cuando llegó al límite y mi madre fue a gritarle a la tumba muy enojada. Le dijo que me dejara en paz, o iba a sacarlo y quemarlo. Con eso me dejó en paz, o al menos disminuyó. Solo me ha vuelto a molestar en el aniversario de su muerte, y la verdad es que las cosas raras en las que andaba ocasionaron que muchas otras presencias entraran en mi casa, y me atormentaron de otra forma. Ahora vamos con el segundo hilo que, como les dije, está relacionado con el anterior. Este lo publicó el 19 de junio del 2020. Si algo es inevitable es la muerte, pero a veces el amor es tan fuerte que logra trascenderla, antes o después.
Los viajes astrales son una cosa misteriosa para algunos. El primero que realicé consciente y voluntariamente fue a mis 12 años aproximadamente, y me dio un susto tremendo al verme dormida al lado. De esa primera experiencia regresé muy asustada porque me atacó un ser de negro, y desde entonces me dio miedo realizarlos a voluntad, pero a veces me vence la curiosidad o mi alma se revela y los hace sin mi permiso. Una de las funcionalidades principales en mí es revelarme cosas que a veces no veo con claridad en circunstancias normales, así que soy llevada a sitios o épocas diferentes, a ver algo que me hace comprender cosas que debo hacer en un plano real. Mi abuelita fue y siempre será la mujer más valiosa y bonita que me pudiera dar la vida. Crecí cantando con ella y yendo a todos lados a su lado. Tengo conmigo infinidad de recuerdos maravillosos. Ella murió hace menos de un año, y su partida es una de las cosas más dolorosas y a la vez bonitas que he vivido. No me malinterpreten, sé que era su tiempo, que ya sufría mucho y ahora está mejor, pero a la vez me dolió demasiado perderla. Mi participación para que pudiera partir fue necesaria. Lo digo porque meses antes de ello se me empezó a preparar para esto. Sí, mediante los viajes astrales. Una noche desperté en mi antigua casa donde crecí, mismo sitio que ella construyó a base de su trabajo y que habitó por décadas. Ahí vi a la muerte vestida de blanco, quien me la señaló y lo supe. Sin embargo, esa figura no me dio miedo. Esa casa está aún llena de cosas, producto de varios sucesos ocurridos aunados a los que se desataron tras lo contado en el hilo anterior. Pero para mi abue es un sitio importante por el que debía atravesar. El mensaje fue preciso, tenía que limpiar el camino para que pudiera hacerlo. Fui a la casa e hice lo que debía hacer, consciente de que estaba ayudando a que muriera. No es algo fácil, pero fue ahí cuando comprendí el verdadero significado de si amas algo, déjalo ir. Sus últimos 2 meses de vida, podía sentir una especie de portal abriéndose en mi casa, y frecuentemente veía muertos rondando. Nunca fueron groseros, pero cuando ves algo así, empiezas a imaginar lo que sigue. Finalmente, un mes antes de su deceso, tuve un último viaje. Me levanté de la cama y bajé las escaleras de casa, porque escuché voces en la planta baja. Ahí estaba ella, tan feliz como no lo había sido la mayor parte de los últimos meses, sonriendo como no la veía hacerlo quizá desde que yo era niña, mientras platicaba con uno de sus hermanos que había muerto 2 años antes. Cuando bajé cambiaron de tema. Yo estaba consciente de que mi tío estaba muerto, pero aún así me dio mucho gusto verlo. Lo saludé, platiqué con él, y fue muy agradable verlo bien, pero después de un rato dijo que ya tenía que irse. Cuando desperté supe que la hora se acercaba, y que mi tío había venido a prepararla para ello. Eso partió mi corazón. Todo estaba listo y solo quedaba esperar. El día en que murió desperté con una sensación en el pecho que me dijo que pasaría. Es extraño, no es algo que le puedas decir a alguien más, y aún sabiendo es inevitable que todo dentro de ti se derrumbe. Para quienes no saben, en febrero viajé a Brasil, sin saber que una pandemia atacaría. Hace un mes tuve uno de esos viajes nuevamente en mi casa de allá. Ella llegó a buscarme. Me sentí muy triste porque mi viejita iba buscándome pese a estar perdida siempre a causa del Alzheimer. Pero llegó a mí y me dijo que iba para llevarme a casa. Estoy en casa desde hace 2 semanas. Mi regreso estaba originalmente planeado para agosto. El amor es la fuerza más bella del universo. Y bueno, ahí terminan los hilos, espero que les hayan gustado mucho. Cuéntenme su opinión y si han vivido algo similar en los comentarios. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.